Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que se ha dado lectura a la moción presentada por la asambleísta Joana Moreira, inicia el proceso de votación con el registro de las y los asambleístas. Una vez culmine este registro, se dará paso a la votación en sí, donde 4 serán las opciones que tengan los asambleístas: el voto afirmativo, el voto en contra, la abstención y el voto en blanco. Informó el secretario general de la Asamblea Nacional, lo que ya decíamos, existen 2 mociones que se presentaron respecto a este punto, la que en este momento se trata y sobre la que se pronunciará el pleno de la Asamblea, presentada por la asambleísta Joana Moreira, y una segunda moción que fue presentada por la asambleísta Pierina Correa. Sobre la segunda moción, que en su momento también será dada a conocer al Pleno de la Asamblea Nacional, recordar que la asambleísta Correa sostuvo que proponía allanarse a todo el veto del presidente respecto al proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo en caso de violación, ya que no procede el control de constitucionalidad que se había propuesto desde la Comisión de Justicia en su informe no vinculante. 122 asambleístas se registran hasta este momento para participar en este proceso de votación. Vamos a revisar brevemente el contenido de esta primera moción, la que fue presentada por la asambleísta ponente del informe, Joana Moreira. Tenemos aquí el documento. Básicamente, en la parte pertinente, este texto dice: mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional envía a la Corte Constitucional la objeción parcial del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, enviada por el presidente de la República, ya que se fundamenta en la inconstitucionalidad parcial del proyecto, señalando que el texto contraviene los artículos 11, numeral 2, 35, 45, 66, numeral 12, 135 y el artículo 191 de la Constitución de la República, la sentencia y su auto aclaratorio, por lo que se configura la objeción parcial por inconstitucionalidad que consta en el artículo 139 de la Constitución de la República. Consecuentemente, se suspenderá el plazo de 30 días previstos para el trámite de la objeción parcial por inconstitucionalidad, según lo establece el artículo 64, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es básicamente lo que se desprende de la moción que ha sido presentada por la asambleísta ponente del informe no vinculante que ha preparado la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la asambleísta Joana Moreira. Será la primera moción que se ponga en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. De no contar con los votos de respaldo suficientes, se procedería ya con la siguiente moción, que en este caso la presentó en su momento la asambleísta nacional Pierina Correa. Ya que ante un veto presidencial que, para decirlo criollamente, son aquellas observaciones, cambios que propone el presidente de la República a un articulado aprobado por la Asamblea Nacional, propuestas que realiza en calidad de colegislador, el Pleno de la Asamblea Nacional puede allanarse, o es decir, acoger aquellas observaciones o cambios, o puede ratificarse en el texto de lo ya aprobado. Sin embargo, también la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta a la Asamblea Nacional realizar estas consultas que se elevaría a la Corte Constitucional respecto al contenido del veto parcial del presidente de la República. Recordemos un poco lo dicho en el debate por la asambleísta Joana Moreira, ponente del informe, y quien además presenta esta moción que se someterá a votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Textualmente, la asambleísta Joana Moreira dijo lo siguiente: ¿les parece justo que el presidente les diga a las niñas víctimas de violación que tienen 5 días para darse cuenta si están embarazadas? ¿Acaso esta posición presidencial no debe entenderse como contraria a todos los derechos más básicos de las niñas de nuestro país? El fundamento constitucional en la decisión de la Comisión de Justicia está en el artículo de la Constitución que determina que los servicios y servidores públicos deben aplicar la norma que más favorezca a su efectiva vigencia. Un poco recordar el camino que ha seguido este proyecto de ley. También recordemos que hubo una sentencia de la Corte Constitucional que determinaba
que era legal el aborto por violación, y para poder instrumentalizar el mismo se debía tramitar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, el mismo que lo debía presentar la Defensoría del Pueblo tras recoger aportes de diversos sectores de la ciudadanía. Esto ocurrió, la Defensoría del Pueblo presentó el proyecto de ley que fue remitido por el CAL a la Comisión de Justicia, quien llevó adelante el trabajo en los plazos establecidos del trámite del proyecto de normativa, y de acuerdo lo determina también el accionar parlamentario. Este texto fue remitido al presidente de la República, quien presentó el veto parcial al mismo, que fue discutido, analizado en la misma comisión que se encargó del trámite del proyecto de ley, es decir, en la Comisión de Justicia. La asambleísta Johanna Moreira además afirmó que la objeción parcial del presidente abarca temas de constitucionalidad respecto a la interrupción del embarazo en caso de violación. Recordó que en la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley incluye la posición personal del primer mandatario de la República. También dijo o propone que se remita toda esta documentación, es lo que en este momento sobre lo que se pronunciará el Pleno de la Asamblea, a la Corte Constitucional, por ser la única instancia que resuelve problemas de inconstitucionalidad. Se ha cerrado ya el registro, 135 asambleístas participarán en la votación. A que el Pleno envíe a la Corte Constitucional la objeción parcial del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, enviada por el presidente de la República del Ecuador. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Ya lo dijo Diana Bermeo, 135 asambleístas se registraron ya para la votación de esta primera moción que se pone en consideración del Pleno de la legislatura, moción presentada por la asambleísta Johanna Moreira, ponente del informe, en el sentido de que el veto del Ejecutivo pase a análisis por parte de la Corte Constitucional previo a lo que sería ya un pronunciamiento por parte de la legislatura. Se habían registrado 130 asambleístas cuando se retomó esta sesión hace unos minutos, exactamente a las 15 horas con 39 minutos, 130 legisladores se habían registrado a través del sistema de curul electrónica. Para efectos de esta votación ya fueron 135, apenas 2 ausencias del total de 137, y la votación de esta primera moción avanza de la siguiente manera. Ya son 55 los votos afirmativos, 45 los votos negativos, no hay votos en blanco de momento, mientras que suman 6 ya las abstenciones. Avanza este proceso de votación. Nos preguntaba el operador de Asamblea en Pleno, Miguel Andrade, cuántos votos se necesita para que sea aprobada la moción del asambleísta. Se requiere del respaldo de 70 asambleístas. Una votación dividida en algunas bancadas, un poco también conforme a lo que fue la votación en sí de este proyecto de ley cuando pasó el segundo y definitivo debate, donde algunas bancadas dejaron libremente a sus integrantes votar, manifestarse frente a este proyecto de ley. Son ya 68 los votos afirmativos, 48, no alcanzo a ver muy bien. 48 votos negativos. Los votos negativos, 0 blancos y 8 abstenciones, suma ya 70 los votos en respaldo de la moción de la asambleísta Johanna Moreira para remitir los textos a la Corte Constitucional, elevar esta consulta a la Corte, ya que la comisión determinó que algunos artículos o algunas observaciones, planteadas por el presidente de la República en el veto parcial eran por inconstitucionalidad. Se escuchan aplausos, palmadas aquí que se dan entre los asambleístas, quienes han estado a favor sobre todo de que esta iniciativa, el veto parcial a este proyecto de ley, pase a la Corte Constitucional para el análisis correspondiente. Se ha cerrado ya la votación, o se ha completado ya la votación de los 135 legisladores que se registraron para el efecto. En breve tendremos proclamación oficial de resultados. Mientras tanto, nos adelantamos a contarles que ya suman 70
75 los votos afirmativos, fueron 49 los votos negativos, no hubo votos en blanco y son 11 las abstenciones. Se dará la indicación desde la presidencia para los resultados. Señor secretario, cierre votación. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 75 votos afirmativos, 49 votos negativos, 0 votos en blanco y 11 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta ponente del informe, Johanna Moreira Córdoba, en relación a que el Pleno envíe a la Corte Constitucional la objeción parcial del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.